Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido a las profecías bíblicas del libro de Joel. Bienvenido. Y como siempre me acompaña el hermano Sebastián. Bienvenido, hermano Sebastián. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos todos también, hermano. Y con nosotros tenemos nuevamente al pastor Benedicto. ¿Cómo está usted, pastor? Bien, gracias. Qué alegría nuevamente, qué bendición seguir compartiendo estas ricas bendiciones. Más que todo, lo que estamos estudiando acerca del libro del profeta Joel. Y el augurio para todos es que en este momento usted pueda tomar nota de todo lo que estamos hablando. Y ante todo, pues que en su corazón se pueda atesorar estos dichos tan maravillosos que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. Y antes de comenzar vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Nos guíen en oración, hermano Sebastián. Nuestro gran Dios y Padre nuestro, ante su presencia, sus hijos, inclinamos nuestras cabezas en señal de reverencia y reconocimiento de que usted es nuestro Hacedor, Redentor y Sustentador, Señor. Gracias por dignarse en llamarnos y darnos la oportunidad a cada uno de nosotros y a mis hermanos en la distancia también, que donde quiera que ellos estén, tú los cuidas y los proteges también. Señor, le pedimos su bendición al compartir su palabra, que sea su Santo Espíritu que hable a través nuestro. Amén. Que sí sea. Y diciéndole que no merecemos estar aquí, mas sin embargo, por su gracia somos aceptos ante el trono de su gracia. En el nombre del Señor Jesús le agradecemos estos favores. Amén. 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 Y en la sección anterior estábamos aprendiendo de que el pueblo de Judá se había alejado del Señor, y a consecuencia de eso, el Señor manda a Joel a pronunciarle, a pronosticarle, a profetizarle el futuro de ellos. Así es que, y también hacer un llamado de arrepentimiento y ayuno a cada uno de sus habitantes, especialmente a sus dirigentes como espirituales, que eran los sacerdotes y sus ministros. Así es que vamos a comenzar con el hermano, con el pastor Benedicto. Nos habíamos quedado, pastor, de que estando en el día del Señor a las puertas, qué advertencia era dada para despertar al pueblo. Y aprendimos de que se tenía que tocar trompetas, ¿verdad? Para prevenir a un pueblo. Y las trompetas eran un símbolo, tenía varias razones para usar las trompetas. Explíquenos, por favor. El profeta Jeremías, en el capítulo 4, verso 19, nos explica realmente, ¿no? Y lo que más me llama la atención de esta parte es sonar la alarma de guerra. Estamos nosotros en medio de una gran guerra, un gran conflicto. El profeta lo que estaba haciendo es mirando hacia lo porvenir, ahí en Jeremías 4:19, y dice de esta manera, hacia el tiempo terrible, ¿qué fue lo que él dijo? Se conmueve mi corazón, en la otra versión es mis entrañas, no puede estarse quieto. Ahí dice, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Aquí podemos ver claramente una destrucción sobre otra destrucción. Eso es lo que realmente vemos nosotros, lo que el profeta Joel está hablando. Vino una destrucción, luego otra destrucción. No había terminado y hay otra destrucción todavía. Así es. Ahora, cuando nosotros vemos claramente, y me llama la atención esto, mis hermanos, es lo siguiente.
¿Ustedes creen que Dios esto lo provoca intencionalmente para que su pueblo se arrepientan de sus maldades o indiferencia en que ha vivido? ¿Será que Dios es el que está provocando este tipo de acciones, en este caso naturales, como lo pudimos ver? No, nosotros sabemos que tanto las tentaciones como las pruebas Satanás los pone, ¿verdad? Y el Señor permite cada uno de esos acontecimientos. O sea que Dios permite. Yo más diría que es consecuencia de mi ¿Verdad? descuido personal. Porque desde el momento en que, consideremos un poquito, por ejemplo, la situación del Edén. El mal no llegó mientras el ser humano quiso desconectarse de Dios. Así es. ¿Verdad? Y rapidito llega invasión del enemigo. Porque Dios vela por lo suyo y lo suyo debe estar conectado con Dios. Ninguna catástrofe le va a llegar de esa manera. Usted descuida el cerco de protección. Ese cerco de protección es derribado por uno mismo. ¿Y qué sucede? Ahí vienen las plagas, ¿verdad? El enemigo. Sí. Ahí viene el enemigo. Sí. Las tentaciones, Provocaciones. Y realmente vemos que de una u otra manera, mientras nosotros nos mantengamos en la cobertura que Dios nos ha indicado que tengamos, nosotros estamos salvos, estamos seguros. Inmediatamente se retira la cobertura, ¿qué sucede? Invasión. sí. Invade el Satanás enemigo. entra a un terreno que yo le di permiso. Por eso dice, hablando ahí Sofonías en el capítulo 1 y verso 15, dice, día de ira es aquel día de apretura y de angustia. ¿Cuándo? Cuando quitamos ese cerco de protección. Día de devastación y desolación. Día de tinieblas y de espesa oscuridad. Día de nubes y densas tinieblas. Día de trompeta y de grito de guerra. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación y para destruir en medio de ellas a sus pecadores. Quiero leer algo aquí que dice, en vista de que el gran día del Señor se apresura con ritmo acelerado y que solo quedan unos pocos preciosos momentos del tiempo de gracia, corresponde que la iglesia de Dios se levante a su letargo espiritual y se arrepienta y humille. Hay muchos en Sión que están satisfechos con lo que han alcanzado espiritualmente, se sienten ricos y enriquecidos y que de ninguna manera tienen necesidad. Otros se sienten su necesidad está demasiado aletargados para experimentar un cambio o esperan que su deficiencia serán recompensada con el tiempo de la lluvia tardía, cuando esto en realidad no es así. Todos ellos necesitan ser despertados por el sonido de la trompeta del centinela de Sión. Ahora, mientras se prolonga el tiempo de gracia, es cuando se debe efectuar una obra de pleno arrepentimiento para limpiar el alma de toda contaminación. Y debe permitirse que haya una obra cabal de la gracia en el corazón de cada uno de nosotros. Y hermano Sebastián, ¿de qué era el sonido de la trompeta una señal? Sabemos que las trompetas se vienen usando desde hace muchos años y se usaban para diferentes formas, como ya dijimos. A veces servía para reunir a la gente para dar un aviso. Otra era para avisar de que venía el enemigo. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo Dios en el pueblo que debía hacer cuando sonara la alarma? Es interesante, y vamos a considerar esta situación en el libro de Números, capítulo 10, y allí vamos a identificar nosotros un proceso de disciplina que lleva un hijo de Dios cuando se ha prestado para ser enseñado y ubicado donde tiene que llevar la nota certera en procedimiento a la orden que Dios dé. El libro de Números, capítulo 10, versículos 2 al 9. Vamos a leer ahí despacito. Dice ahí, 10, 2 al 9, dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar
la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campo de los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán a sus partidas. Empero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán la trompeta, las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando viniere a la guerra, y cuando viereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Vamos a considerar un poquito cómo era esto, ¿ya? Se pide que se edifiquen las trompetas, se llevan a cabo la construcción de ellas, luego que se toque la trompeta en un cierto tono para alertar al pueblo y que todo esté presto y se congregue a la puerta del testimonio, ¿ya? Como para decir, aquí estamos presentes, ¿cuál es la orden? Luego sigue diciendo que cuando sonaran las dos, decíamos ahí en el versículo 3, era otra orden distinta. El versículo 3 decía, cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y cuando tocaren una sola, entonces se congregarán a ti los cabecillas de cada tribu, en representación de cada uno de ellos, para recibir instrucciones, y así iba paso a paso el proceso de que cuando se tocaba de distinta manera, cada líder había enseñado también a cada miembro de su tribu qué significaba cada sonido de trompeta para moverse y desplazarse cada vez que lo requería. Por ejemplo, ahí decía y todo, que cuando tocaren la trompeta, y eso lo vamos a considerar en el versículo 5, y cuando tocaren alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. Alarma, el toque de alarma lo conocían ellos, como también lo conoce todo soldado en un ejército. Entonces, así se movían los que estaban ubicados hacia el oriente, se desplazaban, y luego otro sonido de alarma, los que le seguían se movían y volvían a dar el sonido de esa orden que continuara, y se desplazaban por grupo, por tribu, empezando por cada líder de ellos de todo, llevando su bandera también que correspondía a su tribu. Así los tenía entrenado Dios por medio de sus líderes que los guiaba en el desierto. Como el sonido de la trompeta antiguamente era una señal para que el pueblo elegido de Dios avanzara unido hacia la tierra prometida, así también ahora el sonido a tocar la trompeta es un llamado al pueblo de Dios para hacer un poderoso movimiento hacia adelante por toda la tierra con un mensaje de advertencia tan solemne y terrible que todos los habitantes del mundo tiemblen. Explíqueme lo del tiemblen, por favor. Bien importante, temblar, ¿no? Esto está asociado en Apocalipsis 14, ahí podemos ver que hay un mensaje final para la generación de este tiempo. Apocalipsis 14, comenzando en el 6. Ahí precisamente es temer a Dios. El mensaje que nosotros, dice, vi otro ángel volar por medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
que moran moradores en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Ahí está precisamente el temor reverente a Dios. Así es. ¿Ya? Justamente aquí podemos ver que es el último, ese es el mensaje que para este tiempo. Joel tuvo un mensaje, y quiero yo, si usted me permite, Claro. retomar el mensaje de Joel. Dice, proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad una convocatoria obligatoria. Miren, ese es un mensaje de obligación, o sea, que nadie se salvaba, ¿no? Congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salgan el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Mire, todas las condiciones que se requiere porque venía algo grande. No se debería de quedar nadie en la casa. Definitivamente, y sigo leyendo, ¿no? Juntad a los muchachos, salga el novio. Entre el pórtico y el altar dice, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, volveos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno también, y con llanto, y con lamentos, rasgad vuestros corazones, y no vuestros vestidos. Dice, hay que rasgar, porque antes la costumbre de rasgar los vestidos, el Señor le dice, rasguen vuestros corazones, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento en ira y grande en misericordia. Ese era el mensaje de Joel. Nosotros hoy en día es el mensaje, el triple mensaje angelical. Apocalipsis 14:6. Así es. Bien. Sí, hermano. Quisiera aplicar algo concerniente a esto, ya que el pastor hace un recordativo de lo que al principio hablamos, de que para poder ser portadores de un mensaje como el que se leyera, según Apocalipsis 14:6 al 12, primero hay que arrepentirse por medio de ayuno y un reconocimiento que para que Dios utilice mi envase, yo debo de purificar mi corazón, rasgando el corazón y diciéndole a Dios, ¿cómo me siento? ¿Cuál es mi condición? Yo quiero invitarlo para que después que, por ejemplo, leímos ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de Joel, que para poder tocar trompeta con un sonido certero que el pueblo oiga y entienda, primeramente solemne convocación para el ayuno. Los preparativos, y lo vamos a confirmar ahorita, como dice 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 4. Vamos a leer unos versículos ahí para que entendamos por qué Dios quiere capacitar a una gente para llevar a cabo un mensaje que no es muy popular, porque el odio, el rechazo, la indiferencia es la primera respuesta que a veces a menudo se recibe. Dice el versículo 4, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado conoce muy bien los sonidos certeros de su regimiento y conoce bien su abrigada donde él pertenece, todo su pabellón, todo lo conoce, lo maneja bien. Tiene un estándar, pero muy elevado, de lo que significa la institución que él representa. Pues por lo tanto, Dios aquí llama y apela a todo aquel que quiere enfilarse en el ejército de Dios, que haga ayuno, que reconozca su condición y venga a conseguir el perdón de parte de Dios para capacitarlo. Versículo 15, de donde estábamos. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esto es sumamente importante. Una vez que nosotros hayamos hecho todas estas cosas, vendrá la enseñanza, la capacitación, y una vez que el envase fue vaciado de todo lo mundano, entonces la promesa del Espíritu Santo reposará en cada uno de nosotros. Versículo 19.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Esto es importante, porque si yo voy a hacer paso a paso, yo tengo que saber a quién me he anexado para ser su centinela, su soldado, su fiel soldado para formar parte de su regimiento. Versículo 20, el 20 dice, mas en una cosa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque pase situaciones difíciles y todo, en esta capacitación, para un buen uso de parte de Dios, no debo de poner la mirada en nadie a mi alrededor. Tengo mi conexión con quien me ha llamado y para qué me ha llamado también. Versículo 21. Dice lo siguiente. El 21 dice, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Versículo 24, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Ese es el propósito de enfilarse en las filas de Dios para dar la última nota certera de pregonar a voz en cuello el sonido de la trompeta y que ese sonido se entienda. Es el mensaje, ¿verdad? Así. Pastor, ¿cómo se describe el día del Señor? Sabemos que es un día grande, un día que nadie olvidará y que sabemos de que viene con toda gloria y honra sentado en su trono. Pero ¿cómo usted visualiza eso? ¿Y qué tipo de personas resaltan aquí? Primeramente, el profeta Joel lo describe de esta manera, en el capítulo 2, verso 2, día de tiniebla y de oscuridades, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extienden como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Aquí vemos ante esta perspectiva, ¿no? Como bien se dice, ¿no? Cómo se describe ese día, ¿ya? En aquel gran día. La palabra de Dios nos exhorta y exhorta a su pueblo específicamente del modo más solemne y expresivo, porque es una amonestación tan solemne y tan expresiva a que despierte de su letargo espiritual. Bien lo decían ustedes. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Dormido. Dormido. Por eso tiene que ser un mensaje solemne y bien expresivo, o sea, con todos los matices necesarios para que el pueblo despierte y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Eso yo así lo puedo, lo describe la palabra de Dios y así yo lo puedo entender. Por eso el Señor nos invita, o más bien dicho, a través del consejo de inspiración para este tiempo, dice, una gran obra de reforma debe realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. Tiene que haber una reforma para este día, porque es un día grande, ¿no? Sí. Ahora, más sin embargo, también dice, el Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación, que es la que estamos nosotros haciendo hoy, para despertarlo de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Dios aún tiene misericordia, por eso nos está dando estos mensajes, no para
decirle a la gente para meterle miedo. Al contrario, es un mensaje para alertarlos, para salir de ese estupor que hoy estamos nosotros. Así es. Tengo aquí y que dice, en las notas, dice algo interesante, dice, no ha habido nunca semejante. Se traduce en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, de la cual los escritores del Nuevo Testamento citaban tan extensamente. No ha habido escritores, no ha habido por siempre semejante. Esto indicará el uso aceptado o correcto del término para siempre. Puede referirse a un tiempo limitado, y este tiempo está completamente en el pasado, al igual de los casos que se encuentran en Esdras. O sea, de que para algunos escritores esto ya pasó, pero esto es una profecía, porque está hablando hasta cierto punto para el futuro. Es paralelo. Paralelo, ok, muy bien. Es paralelo, hermanos. Ahora, la siguiente deliberación aquí que quiero que traigo es, ¿qué se dice acerca de la aparición y movimientos de este ejército, hermano Sebastián? Bien, demos seguimiento entonces a los versículos que continúan para traer al presente una explicación. Estamos estudiando el capítulo 2, versículo de 4 al 5. 4 al 5. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Eso es lo que viene diciendo el versículo que acabamos de leer nosotros. En realidad, nosotros, al venir estudiando todo este acercamiento que tiene una figura, una comparativa de todas estas plagas que habían sucedido en ese tiempo, podemos notar nosotros en el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 15, dice lo siguiente ahí en él. Éxodo 10, 15. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Que no quedó cosa verde en los árboles, ni en hierba del campo, por toda la tierra de Egipto. Esto es una plaga que tiene que ver con la invasión que tuviera Egipto en sus días, cuando ellos tenían el dominio, el control, el poder en ese tiempo, y sin embargo ellos tenían una adoración a otras divinidades, no a la divinidad que nosotros tenemos en prioridad, ¿verdad? Entonces ellos, sus divinidades eran otras, era un estatus de idolatría, ¿no?, que va en contra de la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, el libro de Joel, capítulo 2, versículos 31, habla de una condición que vendrá a la tierra justo antes también de su segunda venida del Señor Jesús. En Joel 2:31 dice lo siguiente: el sol se tornará en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando los discípulos estuvieron con el Señor Jesús, según San Mateo 24, ellos se sintieron necesitados de saber y conocer el día de que Cristo estaría por venir por segunda vez a la tierra. Mateo 24, el versículo 3, le preguntaron al Señor Jesús lo siguiente: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. La respuesta que dio el Señor Jesús es la siguiente:
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. El término guerra nosotros hace muchos tiempo lo hemos escuchado, por lo tanto eso ya quedó al pasado. Mas sin embargo, cuando yo veo en el versículo 29, me da una pista más certera acercándome al tiempo del fin. Dice, y enseguida después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Cuando en el inicio del tema nosotros entramos, hablamos de Apocalipsis 6, 12 hasta el 17, donde el 17 preguntaba, frente a tal situación, ¿cómo podremos nosotros para estar apercibidos? También citamos Apocalipsis 7, 1 al 3. Mas sin embargo, veamos lo que dice el libro de San Lucas, capítulo 21 y el verso 31. Lucas 21, 31. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Todas las cosas que ha descrito la palabra de Dios que se van a dar a cabo, las señales del sol, o sea que ya sucedió la primera vez, y también justo a la venida de Cristo Jesús, el pueblo que espera al Señor, ellos sí sabrán que Cristo está por venir a la tierra. Mas sin embargo, antes que estas cosas vengan, necesario es que nosotros prestemos atención, y para que nuestro estado espiritual no perezca en aquel día de la prueba que ha de venir, porque seremos probados, porque el enemigo pide que cada individuo sea zarandeado, como pidió que los apóstoles fueran zarandeados, según dice San Lucas 22, versículo 31 al 32. Jesús le dice a los discípulos, dice, también les dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Mas yo os he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Versículo 33. Y él dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún en la cárcel y a la muerte. A veces este es el estado de una autosuficiencia que tenemos nosotros, que estamos creyendo que podemos hacerle frente a una prueba difícil y dura que venga. Por eso es la advertencia de que tenemos que prepararnos en los tiempos de paz que nos quedan. Amén. Yo quisiera agregar algo, si me permiten, hablando acerca de la aparición y estos movimientos. Primeramente, usted leyó acerca de las plagas que Dios mandó a Faraón en Egipto, ¿no? Sí. Ahí estuvo leyendo. Sí. Cómo se da, quiénes eran, qué ejército se estaba moviendo. Estamos hablando de simbologías. Joel repite su descripción de este mismo evento y como bien se leyó. Mas sin embargo podemos ver que para este tiempo, ese ejército, nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 8, donde habla acerca de las trompetas, las mismas figuras, las mismas descripciones de eventos. El mensaje, ¿verdad? Por trompeta. Entonces, podemos ver de que desde el mismo inicio, de que Dios advierte a Faraón, en Joel, aquí claramente se está viendo la misma expresión de hechos y eventos, y es corroborado por el apóstol Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 8 de Apocalipsis. Vemos nosotros claramente, mis hermanos, cómo Dios, antes de llevar a cabo una sentencia final, Él hace una advertencia previa, ¿ya? Hay una sentencia, pero antes de llegar a eso, porque Dios no va a hacer nada sin que lo anuncie, sin que el pueblo esté en condición de poder recibir una noticia. Y hacer una decisión. Y obviamente hacer una decisión como lo que estamos viendo aquí, una decisión de arrepentimiento, ¿no? Sí, de hecho el versículo 2 del capítulo 1 de Joel lo expresa bien claramente, y también el versículo 6 lo da a entender. Podemos ver lo que dice el versículo 2. Oíd estos,
viejos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Sí, amén. Aquí está explicando lo que aconteció en Egipto. Amén. Y sin embargo se pronuncia que va a acontecer en el futuro. Versículo 6. Porque gente subió a mi tierra, fuerte y sin número, sus dientes, dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Entonces, todo esto tiene un espíritu figurado también, que compagina una idea de que cuando venga el tiempo de angustia del cual Dios ha querido que nos preparemos, esta aparente plaga tiene una similitud como un ejército que persigue al pueblo de Dios también para acabarlo, como fueron las langostas también, y quedarlo exterminado como el fuego quemara toda hierba en aquel tiempo, del cual anuncia el profeta. Gracias, sí. ¿Qué descripción similar es dada por el revelador de una nación de guerra, o sea, por Joel, hermano? En el capítulo 9 de Apocalipsis, justamente estamos aquí leyendo, en el verso 7 vemos esta descripción: y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. Aquí estamos viendo la quinta trompeta, la trompeta, la plaga de las langostas, ¿no? Sí. Entonces, vemos claramente en esto, como bien dice, ¿no?, una comparación, una descripción similar, como bien se ha dicho, ¿verdad?, para ver un evento que viene, un evento que se aproxima. ¿Cómo va a ser esto? Ahora, la pregunta acá, y viendo este evento, es: ¿por qué Dios describe un evento tal? Primeramente, para que los hombres se arrepientan. Porque aquí vemos en la quinta trompeta, vemos realmente una posición, ¿verdad?, o sea, de pertenencia. ¿A quién realmente vas a pertenecer? Sí. ¿A quién corresponde? O sea, ¿a quién has rendido tu vida? ¿Por quién te decides? ¿O por quién te decides? De hecho, la manera en que se describe el versículo 7 y el 9 de Apocalipsis, del capítulo 9, la historia dice que refleja los miles de soldados árabes que de esta manera se vestían y se uniformaban para ir a la pelea. El hombre siempre ha vivido en conflictos y tiene esta similitud descripta en un enfoque de estas plagas que hemos estado leyendo. Así es que viviendo el hombre peleando continuamente en una gran batalla por un primado mundial, cuando describe el Apocalipsis estas langostas que tienen un parentesco a los animales que describe, quiere decir que la furia que tienen tanto la plaga como también los animales que lo representan, que son animales feroces para destruir y desgarrar. Este es el espíritu que va a predominar en los últimos días, cuando el enemigo luche por el primado y Dios esté luchando por liberar y sacar una conclusión de todos los salvados en la recta final. Por un lado, Dios va a permitir que su pueblo pase un tremendo momento de angustia, y por otro lado, las plagas de Dios van a estar castigando a todos aquellos que en el tiempo adecuado no se quisieron arrepentir y sufrirán estas maldades que van a hacer estas plagas, y aún ese espíritu de odio y rencor que tientan para los hijos de Dios, entre ellos mismos se matarán. ¿Cómo será afectada la gente en ese entonces, pastor? Es interesante, ¿no? Ahí en Joel capítulo 2, verso 6, habla acerca de este evento. Delante de él temerán los pueblos, se podrán mustillos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos,
y no torcerán sus sendas. Qué interesante, ¿no? Un evento que Dios está describiendo aquí, que todos los pueblos temerán al Señor. En otra descripción bíblica dice que toda rodilla se doblará. Es algo que de una u otra manera, y yo no sé, usted me puede agregar la nota 6. Ahí describe algo bien interesante que me gustaría comentar. No la palidez se puede ser ocasionada por la enfermedad o el desmayo o el terror más leve, sino la negrura como la del semblante de aquellos que están muriendo por convulsiones o cuya sangre está suspendida de la circulación por alguna violencia interior o exterior. El extremo del horror y la angustia es a propósito destinado. Aquí habla claramente, ¿no? Hay otras versiones que dicen que los habitantes de la tierra van a empalidecer. Yo quiero leer un versículo también del capítulo 5 de Daniel, versículo 5 dice, no, perdón, el 6. Entonces el rey demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron y desatáronse las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. ¿Por qué causa? Solo es una mano la que él vio escribir en la pared, pero sí presentía que era la presencia de Dios que lo había desaprobado a él. Qué triste, ¿no? Sí, él va a llegar un momento, la reivindicación de Dios, eso es inminente. Sí. No podemos nosotros decir que Dios va a pasar por alto todas las transgresiones, no, eso no va a ser así. Por eso dice, empalidecieron las naciones y sus moradores. Sí, de hecho también el hombre hoy en día, yo siempre he notado que el hombre le teme a la ruina, ¿o no es así? Así es, correcto. Cada quien ama lo poco que tiene, ¿verdad? Y si no tiene, se desespera para ver si consigue algo. Ahora imagínese el que tiene una gran barbaridad. Así que el hombre, como ha acumulado, teme mucho a la ruina. Y es a la que el hombre continuamente vive trabajando y fortificándose con grandes armamentos, pero en este asunto es el diablo quien les está atojando continuamente para sacar partida, y en este caso, perder a las almas. En este desespero y todo, o llevar a guerras a naciones, el diablo se sale con la suya y el cristiano en medio de la guerra tiene que vivir a base de paciencia, confiando únicamente en el Dios a quien él sirve, para ver si sobresale de aquella aflicción que conlleva una guerra de este sentido. Miren lo interesante, ¿no? Dándole continuación a lo que usted decía, ¿no? Cómo es afectada la gente. Y aquí hay una descripción muy solemne, dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Estamos leyendo aquí Joel 2, capítulo 9 en adelante, y estoy leyendo ahorita el 11. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Qué descripción realmente para el evento que se nos aproxima. Es lo que refleja el capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 17. Es igual. Ok, ya que ustedes leyeron todos estos versos, y ahora, ¿en qué forma ustedes pueden, ambos, en qué forma pueden ustedes hacer la comparación de todos estos eventos allá al día de hoy presente? Eso es lo que a mí me interesa saber. Sí, porque tengo que prepararme. Ese es el propósito de estas lecciones, queridos amigos, queridos hermanos, que el propósito de estas lecciones es porque
Todos estos son profecías, aunque pareciera que no lo fue, que no lo es. Pareciera que ya pasó, eso ya pasó en el pasado. Pero las advertencias en realidad es para hoy en día también. ¿Por qué? Porque viene un día de juicio, un día el gran día del Señor. Viene un día en el que todo mundo daremos cuentas. Y por lo tanto, viene un día también de devastación. Porque nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá trabajar si obedecemos al Señor. Así que es un día de advertencia hoy en día para cada uno de nosotros y también para aquellos que como dicen en su corazón, no existe Dios. Y esos son los que dicen que no existe Dios. Para ese día, cuando el hermano estaba explicando eso, para ese día es cuando esas personas se van a dar cuenta que sí existe un Dios. Temblarán y las piernas se les moverán como trapo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que estaban equivocados. Ahora bien, ¿dónde más se encuentran estas preguntas similares? Porque también Nahum dice lo mismo. En Malaquías 3:2 también. En Apocalipsis 6:17 también. Vamos primero a leer a Nahum 1:6 que dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Y en Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores. Y también en Apocalipsis dice: ¿por qué el gran día de su ira ha llegado? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Podemos ver de que todas estas personas que han dicho esto, todos estuvieron en el Antiguo Testamento, pero todos estaban unidos a una misma época, en un mismo movimiento que es la segunda venida del Señor, el tiempo del juicio. Explíquenme eso, por favor. Solo tenemos 6 minutos. Bien, mientras usted preguntaba y todo, yo siempre he dicho que para ser victorioso hay que ser disciplinado. De los 12 que se describen en el inicio de la iglesia cristiana la cimentó Cristo Jesús. Por eso lleva el nombre cristiano. Algunos creen que en esos días ya existían ciertas iglesias, pero es mentira. Esas iglesias no existían. Cristo Jesús funda una iglesia de 12 miembros, pero 12 se les inculcó que fueran disciplinados. Se les hizo el llamado, la condición en que se encontraban, no importa. Hubo tiempo para prepararlo. Imagínense ustedes, un centro de capacitación. Cuando el hombre se propone capacitar a alguien, por ejemplo, un marino, óigame, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, ¿y qué me dice 3 años y medio? Un marino tiene una enorme disciplina, pero bien apegada con él. Uno del Army, del ejército, también, de cualquier departamento, de todo. Cristo Jesús dedicó 3 años y medio a disciplinar a los discípulos. Y aún así, ¿cuántos lo abandonaron? Todos. 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 Si nosotros leemos, por ejemplo, es un texto clave que a mí me enseña mucho la palabra de Dios. Y espero que a ustedes también. San Juan 16:32. Yo debo de vivir por fe de esta manera. A mí me lo enseña mi maestro, dice. Dice, he aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo.
quiere Dios que usted y yo nos metamos esto en la cabeza todos los días, a aprender a ser disciplinados, a caminar solamente con Dios y jamás depender de un ser humano para que me dé a mí la seguridad de la salvación. ¿Qué dice el libro de Jeremías 9:5 o 5:9? ¿De acuerdo? Jeremías. Maldito el hombre Que confía en el que hombre. confía en otro hombre. Y nosotros debemos de entender eso bien claro, que para ser exitoso, si no soy disciplinado hoy y no quiero ser disciplinado, olvidémonos de que nos va a salvar Dios. Olvidémonos. Por eso el refrán dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5, estaba errado yo. Lo reconozco públicamente. ¿Ya? Así es que hay que reconocerlo. Amén. Muy bien. Así que, así es. Disciplina número 1. Y poniéndonos en la escuela del gran maestro, hombre, solo uno se perdió, pero es que estaba en la profecía, ¿verdad? Sí. Ya Pastor. estaba Estaba profetizado. marcado. En el tomo 6, quiero terminar con esto, Testimonios para la Iglesia, en la página 408, leo la inspiración. Si pudiese descorrerse el telón y pudiese discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre un mundo condenado, si pudiese ser o ver vuestra propia actitud, temeráis y temblaríais por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Harías ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado. Lloraréis entre el pórtico y el altar, confesando vuestra ceguera espiritual y apostasía. Si Dios nos permitiera quitar ese telón, nosotros temblaríamos, como dice acá. Así es. Entraríamos en una actitud reverente a Dios y elevaríamos al cielo fervientes oraciones, con corazón angustiado realmente. Y aquí, al final, dice, haciendo un comentario, el apóstol Pablo dice, este será el resultado de una tristeza genuina por el pecado. Pablo, refiriéndose a la obra del arrepentimiento, dice, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contritados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Cuando Dios, el Espíritu Santo, nos contrictó, ¿cuál fue nuestra reacción? ¿Qué defensa? Porque a veces somos buenos para crear defensas, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué indagación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo habéis mostrado limpios en este asunto? Es una pregunta que el apóstol hace en 2 de Corintios capítulo 7, verso 11. ¿Cómo resultamos? ¿Cómo terminamos? ¿Estamos limpios delante del Señor o aún andamos sucios? Todo depende cómo sea nuestra relación con el Señor, todo eso. Y en realidad hemos aprendido hoy en día, queridos amigos, de que se acerca el día de Jehová. Y esa es la amonestación de Joel para su pueblo y para nosotros también. Que se acerca el juicio del día de Jehová y nos llama a un arrepentimiento genuino. No solamente a los miembros de iglesia, sino que también a pastores, sacerdotes y a todos aquellos dirigentes religiosos. Principalmente. Dirigentes religiosos, el que guía al pueblo. Porque acordémonos que el que más peso lleva de la iglesia es el pastor o el sacerdote. Porque si mal dirige a su pueblo, mucho más carga le va a llevar al pobre guiador. Así que, mi querido pastor... Por eso no quiero ser pastor. Bueno, que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Bueno. Gracias. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White.
Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.